Los hablantes de portugués pronuncian un poco raro, ¿no? Raro. Justo a eso me refiero. ¿Por qué los hablantes de portugués pronuncian la R como una J? Hola, buenas tardes. En la esquina noroccidental de la península surgió el gallego-portugués, ese conjunto de hablas que con el paso del tiempo dio lugar a lo que hoy conocemos como gallego y portugués, que se expandió por muchas zonas del planeta. El gallego-portugués es una lengua ibero-romance, así que lógicamente se parece mucho al español. Su gramática es muy parecida, su léxico es muy parecido, su fonética es muy... Bueno, en realidad la fonética no tanto. Aunque bueno, eso depende. Ya sabemos que una lengua no es una lengua, sino que son muchas. Si coges a un hablante del centro-norte de España y a alguien que haya aprendido gallego estándar en el cole, pues se parecerán bastante fonéticamente. Pero si coges a alguien del centro-norte de España y a alguien que hable portugués de Portugal, las diferencias son notables. Uno de los sonidos que pronunciamos diferente es el que escribimos con la letra R. En español tenemos dos fonemas róticos, este y este. Este es el de perro, que se llama rótica, vibrante alveolar. Alveolar porque la lengua la ponemos en los alveolos, que es lo que está encima de los dientes de arriba. Y este es el de pero, que se llama rótica percusiva. Bueno, pues en portugués tienen otros dos, este y este. Rápido. Ese que acaba de hacer Leo se llama rótica vibrante uvular. Es igual de rótica e igual de vibrante que la nuestra. La diferencia es que para pronunciarla usan la úvula, o sea, la campanilla, más o menos. A ver, inciso aquí. Dependiendo del manual o artículo o libro que se use, algunos prefieren poner como fonema la uvular y otros la fricativa. Pero, como actualmente estos dos sonidos conviven en Portugal, no es tan importante. Y volvemos ahora con los dos fonemas que teníamos en portugués. Este sería el de... Pronto. que es el otro que teníamos nosotros también, la rótica percusiva. O sea que tienen la R como la francesa. Más o menos, porque ni la R francesa se pronuncia siempre igual, ni la portuguesa tampoco. De hecho, también podemos encontrar este y este como alófonos. O sea, como dos sonidos del mismo fonema, pero que son diferentes porque se ven influenciados por el contexto. Uy, esto ya se está complicando. A ver, no te preocupes porque esto no es importante en este vídeo. Lo importante es por qué y desde cuándo el portugués tiene esa R. Parece un sonido raro para una lengua ibero-romance, ¿no? Ni el asturleonés, ni el aragonés, ni el español, ni el romance andalusí, ninguna lo tiene o lo ha tenido. Eso es mentira porque tú me dijiste que el español de... Calla, que me vas a fastidiar el siguiente vídeo. Uy, vale. Bueno, pues el gallego-portugués, dicho rápido y mal, tenía las dos mismas R's que tenemos actualmente en español. Y se usaban de la misma forma. Es decir, a inicio de palabra solo podía ser la vibrante y entre dos vocales podíamos usar las dos. Lo que pasa en español, vaya. Y esto siguió así hasta el siglo XIX. Uy, pero entonces es un cambio reciente, ¿no? Sí, si tú crees que el siglo XIX está cerca, pues es reciente. Pero ojo que este cambio no está finalizado, ni mucho menos. ¿Cómo? Espera, a mediados del siglo XIX, González Viana, el primer fonetista científico de Portugal, o al menos así está considerado, notó que algunos hablantes de Lisboa estaban cambiando el sonido r por el sonido... 20 años más tarde, o sea, recién estrenado el siglo XX, notó que el sonido estaba expandiéndose a otras áreas fuera de Lisboa. Pero en esos tiempos, esa pronunciación todavía estaba considerada marcada, viciada, defectuosa para la sociedad. Para que veáis lo reciente que es todo. Mirad, Viana escribió en 1903 esto. Resumiéndolo mucho, dice que la R uvular, esa que suena como una J para nosotros, se expande cada vez más, aunque todavía se ve como algo defectuoso. Y también dice que el habla culta sigue considerando como sonido bueno el alveolar, o sea, rrr. Actualmente, este es el fonema generalizado en Lisboa, y lo es desde el último cuarto del siglo XX. Pero eso no significa que haya sustituido a la R alveolar. Los dos sonidos conviven, aunque no es muy común que aparezcan en un mismo hablante. Pero sí conviven en el portugués de Portugal. Así que no es extraño escuchar a gente que tiene la R tradicional. Este cambio, que empezó como algo típico del habla individual de algunos hablantes, o sea, lo que se conoce como idiolecto, fue ganando terreno hasta el día de hoy. Y ahora es muy normal escucharlo en cualquier zona del país. Pero no entiendo, ¿surgió en el habla individual de algunos hablantes, no en un grupo? O sea, ¿no surgió en una clase social o gente de la misma región? Pues parece que no. Imagínate una clase de adolescentes. Todos son del mismo barrio y del mismo nivel adquisitivo, de la misma clase social, con padres con trabajos más o menos iguales, y algunos tienen R alveolar
Y 3 o 4 tienen R uvular. ¿Se puede llamar geolecto? ¿Sociolecto? No, porque no afecta a la mayoría ni a un número significativo. Yo entiendo que son varios idiolectos que tienen un rasgo común. Pero como dije antes, no es un cambio que haya triunfado totalmente porque aún convive con la R alveolar. Aunque, eso sí, actualmente se considera más prestigioso el uso de la uvular, el que antes era viciado, marcado, defectuoso, ¿os acordáis? De hecho, solo el 16,4% de los lisboetas, o sea, de los habitantes de Lisboa, tienen la R alveolar del español actualmente, y suelen ser todos de mediana o avanzada edad. Además, parece que el sonido no está estabilizado, o sea, se ve que se está desplazando hacia otros sonidos, como los que hemos visto antes, este o este. Vamos, que estamos ahora mismo en un proceso de cambio, solo que como el cambio lingüístico suele ser muy lento, no somos conscientes de ello. Y pasa lo mismo con el sonido de la she rioplatense, que está cambiando desde hace unos 40 o 50 años de sonoro a sordo, o sea, más o menos de ye a she. Vale, ya lo tenemos localizado cronológica y geográficamente. Ahora, ¿por qué cambió? Pues esto es lo de siempre, Dorotea. ¿Por qué cambian las lenguas? Todas las lenguas del mundo son capaces de expresarlo todo. Es decir, el cambio lingüístico no es una necesidad de la lengua, salvo quizás tomar palabras nuevas, pero esto apenas cambia una lengua, solo la cambia de forma muy superficial. El cambio lingüístico sigue siendo un misterio, pero sí que es verdad que podemos saber por qué no ha cambiado este sonido. A ver. Al principio se defendió la idea de que era una influencia francesa, pero claro, para ser una influencia francesa tuvo que empezar en las clases altas, que son las que a lo mejor sabían francés, y sin embargo en los escritos de Viana, el señor este fonetista de antes, se lee claramente que es una pronunciación viciada, o sea que no tenía buena consideración. Y si no tiene buena consideración es que no empezó en las clases altas, sino en las bajas o como mucho en las medias. Así que la hipótesis del francés, descartada. Ojo, durante mucho tiempo se ha pensado que el cambio lingüístico casi siempre estaba motivado por la influencia de otra lengua. Esta influencia podía ser por adstrato, o sea, por influencia de lenguas que están cerca o pegadas. Puede ser una influencia mutua, pero también puede ser que solamente una influya a la otra, o incluso puede ser que sí que sea bidireccional, pero que esa influencia no esté equilibrada, o sea, que una influya un poco más en la otra que al revés. También puede ser por superestrato, esto es la influencia de una lengua que se pone encima de la otra, es decir, una lengua que llega al territorio de la otra. O puede ser por sustrato. Esta sería la influencia de la lengua que está por debajo, o sea, la lengua que estaba antes va a influir sobre la lengua nueva. Pero actualmente se tiende a pensar más que los cambios lingüísticos ocurren por procesos internos de las lenguas. Es verdad que no se descarta que los sustratos puedan influenciar también, pero en su justa medida, ya no valen para todo. Un ejemplo de todo esto sería la pérdida de la F inicial latina en castellano. Tradicionalmente se pensaba que era influencia vasca, pero esto en la actualidad está ya bastante descartado. Ah, vale. Y bueno, entonces, ¿por qué podría haber cambiado? Bueno, una explicación que podría darse es la percepción. Me explico. Tendemos a pensar que el cambio fonético ocurre siempre como consecuencia de lo que implica pronunciar ese sonido. O sea, durante mucho tiempo se ha creído que si algo es más fácil de pronunciar, pues va a haber un cambio fonético. Por ejemplo, en latín teníamos totum y ahora tenemos todo. Pues según esta creencia, la razón de que ahora tengamos todo es que la D es mucho más fácil de pronunciar que la T. ¿Por qué? Pues porque la T es oclusiva. Es decir, que la lengua va a impedir que el aire pase durante un segundo. Y eso a la lengua la deja agotada. La D, sin embargo, es aproximante, porque no es todo, sino todo. Entonces, bueno, está clara la diferencia de esfuerzo. Pronunciando una D a la lengua le queda muchísima más energía para hacer otras cosas. A ver, bromas aparte, hay cambios que sí que facilitan la producción de sonidos. Es lo que se conoce como asimilación. Apoteca dio bodega. Estos sonidos se han asimilado a los que tienen alrededor. P, T, K son sonidos sordos que están rodeados de vocales que son sonoros. Así que pasan a B, D, G, que también son sonoros. Pero es que también puede pasar lo contrario, que es lo que se conoce como disimilación. La disimilación no facilita la producción de sonidos, sino que facilita la recepción de los sonidos. Por ejemplo, hominem dio omne, que dio hombre, que dio hombre. En este caso, la N se convierte en R para diferenciarse más de lo que tiene alrededor, y de esta forma se facilita la recepción de los sonidos. Bueno, pues en el caso de la R portuguesa podría, y digo podría, no puedo afirmarlo, haber sido un caso de disimilación, porque sería una forma de enfatizar todavía más la rótica vibrante para diferenciarla de la rótica percusiva, la de pero o de cualquier otro sonido. Pero ¿cómo empieza a cambiar? O sea, no sé, son sonidos diferentes, ¿no? En realidad no tanto, son diferentes sí, pero mantienen el rasgo vibrante. Mira, simplificándolo mucho, para pronunciar la R, nosotros ponemos la punta de la lengua en los alvéolos, o sea, justo encima de los dientes, y hacemos que vibre con el aire.
Pues para pronunciar la portuguesa simplemente habría que nivelar la parte de delante y la parte de detrás de la lengua y hacer que vibre en la parte del velo del paladar. Oye, pues muy interesante todo, ¿eh? ¿Y esto también pasa en Brasil? Brasil es muy grande, así que mejor lo dejamos para otro día. Ay, espera un momento, que es que se me olvidaba decirte que también soy linguriosa en otras redes sociales como Instagram, donde hay más contenido, y súper importante que tengo una newsletter desde hace casi un año, todavía no estáis suscritos, pues me parece fatal, porque recibís muy poquito, pero contenido muy interesante. Es gratis y son cosas que a lo mejor no me da tiempo a contar en un vídeo largo, o que se escapan del tema, pero está relacionado con eso. Y además, si os suscribís, tenéis un regalo. Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!